Bueno, espero que estaba grabando sin el micrófono prendido, entonces espero que los micrófonos del computador hayan estado funcionando y estos primeros 5 minutos sí se escuche. Bueno, de todas maneras lo sabe ahorita. De todas formas, el asunto es que no lo voy a repetir porque esta introducción fue genial. Bueno, el asunto es que este imperio el islámico musulmán iniciará una serie de luchas y conquistas y de grandes batallas que van a ir conquistando todo el resto del norte de África, todo lo que es Oriente Medio hasta el Mar Negro y que incluso toda esa zona de lo que es la parte de Asia Central, que tendrá mucha relación luego con el tema de los askenazis y los házaros, y llegaría en su momento hasta las puertas de Viena. Entonces ahí el eje dinamizador, el paladín, el aladid de la cristiandad siempre será España, defendiendo hasta la última gota de sangre lo que va a ser la libertad europea y sobre todo la cristiandad europea, a pesar de los cismas, divisiones, corrupción y todo lo demás, pero será España la que va a defender el ideal máximo cristiano y detendrá literalmente la expansión islámica. Si no hubiera sido por España, se los garantizo. Europa hablaría islam, hablaría musli y tendría la chaira desde hacía siglos. Así de simple. Entonces, ahí queda un mérito histórico realmente de gran relevancia a lo que es España. Y todo tiene su inicio en el juramento de Santa Gadea. Si bien hay antecedentes desde los reyes visigodos y con Don Pelayo hasta lo que es el gran Alfonso el Batallador y todo esto, hay que mirar que este hecho crucial es muy importante tenerlo en cuenta porque es gracias a este hecho que el proceso de reconquista se va a consolidar y va a llegar a su éxito, a su final término, alrededor de 300 años después del juramento de Santa Gadea, con la caída de Granada en el año 1491-92, a mediados de febrero, a manos de los reyes católicos Fernando e Isabel. Y esto va a tener mucha implicación con nosotros los hispanos, porque es ahí, por ciertas maquinaciones que desafortunadamente están muy ocultas en la historia y que aquí solamente podríamos entrar en las conjeturas, hubo mano cátara templaria para que con el pretexto de explorar y buscar nuevas riquezas que permitieran consolidar la corona recién digamos conformada en la península ibérica y conseguir fuentes de riqueza y expandir la cristiandad hacia las aguas más allá de las puertas de Hércules, en realidad fue un intento de buscar un manuscrito muy importante para los templarios y para los cátaros y para en este entonces, porque ya los cátaros habían desaparecido, al menos oficialmente, y los templarios supuestamente con Molay, que fue quemado en la hoguera ya en Francia siglos antes, supuestamente había acabado la orden templaria, pero es que hay demasiadas incongruencias con lo que tiene que ver con esto, porque uno, si son reyes católicos y vamos a seguir la versión oficial de que los templarios desaparecieron en las hogueras francesas allá en el siglo XIII, ¿por qué las carabelas, las carabelas y la nao, esos tres barquitos que eran propiedad de los hermanos Pinzón, tenía la cruz templaria? Y por otro lado, ¿por qué nuestro queridísimo Cristóbal Colón es un enigma total, donde hay alrededor de 12 naciones, particularmente 12 naciones, que se están reclamando su natalicio, su lugar de nacimiento? Y además las extrañas, digamos, conocimientos, los extraños conocimientos que él tenía, los documentos, sobre todo pertenecientes a su suegro, que fue un gran capitán de navegación, explorador y todo eso, el servicio del gran
creo que, ¿cómo es que llama este rey lusitano, que fue uno de los grandes reyes navegante, Enrique el Navegante creo que era, o algo así, o Juan el Navegante, ya me corregirán ustedes, y sobre todo una cuestión tan particular con las maneras de ser de Cristóbal Colón, y en particular su ínfula de poder, al punto tal de que cómo sería el argumento, qué sería realmente lo que él le dio de argumento a los reyes Fernando e Isabel, sobre todo que no eran cualquier personaje estos dos reyes, vienen de un linaje de mucha soberbia, de mucho poder, convencerlos para que lo nombraran virrey. Y luego, en un ardid muy bien hecho, de un complot bien organizado, logran quitarle el poder a Cristóbal Colón en esos famosos juicios que se hicieron y cambiar prácticamente el curso de la historia, en donde surgirá ya lo que todos conocemos como la hispanidad, que ha estado muy permeada tristemente por la famosa leyenda negra, que si bien hay argumentos que justifican ciertos desmanes y atrocidades típicas de lo que ocurre en un proceso de expansión y conquista de un pueblo, entre comillas, más avanzado sobre otro pueblo, eso es algo nada nuevo, eso pasó en Asia, pasó con los reinos helénicos, con el Imperio Romano, o sea, es algo que los mismos incas, los mismos mexicas lo hacían. Entonces aquí no podemos rasgarnos las vestiduras y decir, los malvados españoles, como algunos de la izquierda tienden a utilizar como argumento, pero cuya finalidad realmente es destruir nuestra identidad y de esa manera facilitar la imposición de una ideología nacida y creada por mentalidades nórdicas europeas. Y hay que tener en cuenta de que los enemigos de España de aquel entonces, y que hoy día con soberbia se olvidan porque son traidores y malagradecidos del aporte que les dio España para, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos o para el gran desarrollo económico que tendrá Holanda e Inglaterra a costa y expensas de robarnos indirectamente el oro a nosotros a través de asaltar a los galeones españoles, y sobre todo con el comercio tan impresionante que hubo después, porque España desafortunadamente no desarrolló a todo vapor su potencial industrial y más bien lo delegó, maquiló con industrias que ya empezaban a surgir gracias al oro nuestro y a la plata nuestra en Holanda, en los Países Bajos y lo que será Inglaterra. De hecho, será el principal motor de la revolución industrial el oro y la plata americana. Así lo nieguen los anglosajones y sus historiadores. Entonces, hay que mirar que todo esto tiene un entramado que viene en ese acto no de rebeldía o de soberbia, yo diría más bien un acto de orgullo, lealtad y también de ambición de un simple hombre, don Rodrigo. Porque parársele de frente a Alfonso VI y hacer lo que 3 veces repitiera en voz alta el juramento de negar o aceptar, en este caso lo niega, haber participado en la muerte de su hermano Sancho, que era el rey y protector de Rodrigo, fue algo que marca un hito en la historia. Y ahí estuvo una parte de mí, o un fractal, o alguien, un yo de ese pasado, como un guardia de uno de los hombres más cercanos de don Rodrigo, su sobrino, don Minaya, o lo que llamaron don Alvar, o Alvar, creo que es Alvar Fáñez, del Alvar Fáñez de Cid, porque también era de esa zona. Y fue no solamente familiar por parte de la hermana del Cid, creo que era hija de la hermana del Cid, por lo tanto era sobrino, creo que era sobrino, algunos dicen que era primo hermano,
otros hablan del nivel de cercanía tan potente que tenían, eran hermanos, no de sangre, pero sí de juramento. De hecho, fue muy... yo no sé si en el cantar del poema del mío Cid hablarán de esa parte del juramento donde Minaya le jura como hermano al Cid lealtad hasta la muerte. De todas maneras, en ese tiempo tan convulso, Minaya era tanto un hombre muy cercano, de confianza de Alfonso VI, pero también por su relación y por, no solamente por ser sobrino, sino también porque formó parte del crecimiento militar de don Rodrigo, fueron muy cercanos, extremadamente cercanos, y en algunas ocasiones, por las razones del exilio que se ve obligado el Cid por parte de Alfonso VI, realmente el que sufrió mucho fue Minaya, porque estuvo como enfrentado entre dos, en una disyuntiva y en una coyuntura muy fuerte. Por un lado, su lealtad como vasallo a su rey, pero también a su hermano de juramento de armas y familiar de sangre, su tío, y eso era muy complejo. E incluso hubo situaciones donde el Cid no murió en combate, fue porque Minaya da la orden de que no lo tocaran. Porque acuérdense que el Cid estuvo en el exilio y luchó como mercenario para gobernantes musulmanes. Y lo hizo porque era una época, hay que tener en cuenta que había reinos vasallos a Sancho, y por ende terminaron siendo vasallos a Alfonso, y eran reinos que fueron sometidos por el abuelo de estos, el papá de estos, que era Fernando el Magno. Entonces hay que tener en cuenta que la historia del islamismo en la península ibérica no siempre fue de represión y dominación y conquista por parte de los musulmanes, también fue de convivencia, y también fue de como una especie de ir y venires a nivel diplomático y económico y político entre los reyes castellanos y sobre todo los de León, los de Aragón y los de Castilla, con lo que tiene que ver con los reyes y los gobernantes y gobernadores que estuvieron dominando los territorios, buena parte de lo que fue España. Entonces, en ese orden de ideas, las alianzas y enemistades y amistades era una cuestión muy, muy compleja. Las luchas, a veces hoy se estaba luchando contra un gobernante musulmán, y mañana estábamos formando una alianza y luchando contra otro gobernante musulmán o contra otro rey cristiano, simplemente por cuestiones de conveniencia. Fue una época muy confusa. La reconquista fue una cuestión de iras y venires, y por eso es que me preocupa enormemente el tema de que se está generando todo un movimiento fanático con el Deus Vult, así Dios lo quiere, de convocarse una cruzada moderna, la cruzada del siglo XXI, dice que contra el enemigo, contra el infiel, y sacan a colación cosas que son comunes, entre comillas, normales en la cultura y mentalidad árabe, musulmana, pero que son ajenas a la mentalidad y cultura cristiana europea, y que desafortunadamente, y en esto voy a ser muy categórico, yo no estoy a favor de nadie aquí. De Dios soy leal a mi divina fuente, y estoy siempre del lado de lo que considero correcto, y lo correcto es la convivencia y la unidad de los pueblos. Pare de contar. Entonces, en este orden de ideas, el tema es que cuando uno se pone a mirar que empiezan a sacar todas esas cosas tan terribles contra los musulmanes, donde he visto divulgadores y influencers en redes sociales, en podcasts, con discursos y argumentos tergiversados y sesgados, incendiarios, incitando al odio y prácticamente a la confrontación violenta contra los musulmanes.
utilizando como excusa o pretexto cosas que son propias del mundo islámico, que no son buenas, pero tampoco son malas en el sentido de que eso es según la cultura de ellos. Y como historiador yo tengo que mirar las cosas desde esa perspectiva. El sistema de justicia, que está muy amarrado al sistema religioso y a las interpretaciones subjetivas de sus, digamos, intérpretes del Corán, puede ser muy cruel para alguien criado en la tranquilidad del sistema, entre comillas, democrático de justicia cristiano y moral nuestro occidental, en donde si alguien está robando, pues lastimosamente, como está la legislación hoy día, dependiendo del monto que robe, es escarcelable o no. Entonces, alguien roba y no, 3 palmaditas en el hombro y váyase. Pero en los países musulmanes el que roba o paga duras penas de cárcel o literal le cortan la mano. Entonces, para ese ambiente, para ese tipo de mentalidad, es obvio que para alguien criado desde la moral cristiana, pues eso es terrible. Pero para los que viven allá es habitual. Ahora bien, que puede existir el riesgo de que estos que están llegando en masa, migrando a Europa, y que ya hay zonas en España, en Alemania, en Países Bajos, en Inglaterra, eso se puede ver porque lo están mostrando, donde prácticamente hay comunidades cerradas, porque esa es la costumbre y la tendencia que tienen los árabes, y yo creo que, y los musulmanes sobre todo, de aislarse del resto y formar sus propias comunidades. Ya se está viendo que, por ejemplo, en España hay muchas más sinagogas de lo que había hace 15, 20 años. En Inglaterra ya hay alcaldes musulmanes. Incluso ya hay una ciudad en Inglaterra que está imponiendo la chaira. Entonces hay que tener en cuenta, y eso es lo que omite, está imponiendo la chaira, pero es a los musulmanes, no a los cristianos de la comunidad. Es a los musulmanes que viven ahí. Entonces ese detallito es lo que están omitiendo muchos de sus divulgadores. Hablan así, van a imponer la chaira, mire lo que están haciendo las mujeres, quieren ustedes ver a sus hijas andando todas tapadas y que las lapiden si dejan ver un pedacito del cachete de la mejilla. Un momentico, eso lo están imponiendo ellos a sus comunidades. Que puede que lo lleguen a imponer al resto si llegan a ser mayoría. Pero básicamente, y eso me lo explicó incluso un señor musulmán, básicamente ellos lo que hacen es que de esa forma evitan, y es una triste realidad, que la corrupción que domina mucho el mundo cristiano permee y afecte y altere la tranquilidad y la paz y el orden impuesto por su religión en las comunidades musulmanas, para evitar que haya consumo de drogas, tráfico de sustancias, delincuencia, robos y una cantidad de cosas, mafias, pandillas. Y por eso es que tienen grupos que vigilan esas comunidades. Y los choques son habituales. Entonces, como me decía este señor, a veces esos enfrentamientos, que algunos, no todos, que se ven, no es porque estén atacando cristianos, no, están enfrentándose a pandillas. Entonces llegan y empiezan a generar todo un discurso de odio. Pero la cuestión aquí, que es muy importante tener en cuenta, es quién permitió que eso sucediera. Hágase en esa pregunta antes de criticarme y antes de insultarme y decirme cualquier pendejada en los comentarios. Hágase esta pregunta. ¿Quién permitió? ¿Quiénes permitieron que una migración sin control, con jóvenes en edad militar, llenos de resentimiento, carencias, llegaran a una sociedad donde el Estado de Derecho era lo máximo, donde el estado de bienestar se veía a todo lado, donde la gente vivía
y vive, algunos todavía se conserva eso, en un estado de bienestar, de abundancia, de tener toda la mano, de ir a un supermercado y está todo resuelto. Y llegan estos pelados, estos jóvenes, porque la mayoría, la inmensa mayoría son hombres, llegan y se encuentran con algo que no tenían. Y no hay un control, no hay un acuerdo entre las autoridades y los políticos con aquellas personas que tienen autoridad moral y religiosa sobre estos jóvenes que practican la fe musulmana. Si hubieran pensado de manera coherente y no hubiera habido algún tipo de cosa, entre comillas, complotada por debajo de cuerda, lo más lógico, y eso uno le debería preguntar a la von der Leyen y a esos que defienden la migración ilegal allá en Europa, ¿por qué cuando empezaron a recibir todas esas pateras y empezaron a recibir a toda esa ola de migrantes y refugiados sirios, refugiados libaneses, libios, tunecinos, argelinos, por miles, ¿por qué no se pusieron de acuerdo con la máxima autoridad religiosa de sunitas y chiitas que representan esas dos facciones dentro del Islam y que ya viven y conocen Europa, y decirles, ve, hagamos una cosa, cuáles son las mejores orientaciones para poder recibir a esta gente y no se convierten en un problema para las comunidades cristianas? No, el político no piensa en eso. Entonces hágase la pregunta, antes de insultarme a algunos por ahí, ¿quién permitió que literalmente se invadiera Europa? Con decenas, con cientos de miles de jóvenes en edad militar que no tenían expectativa ni futuro en sus propios países y llegan aquí y en vez de ponerlos a trabajar y hacer algo, los alojan en hoteles, en casas de refugiados, les dan celular, les dan dinero, les dan todo lo que necesitan y los dejan que hagan y deshagan. Hay un choque cultural inevitable. Y ese choque cultural, precisamente, pregúnteles ustedes a esos políticos cuál fue el fin y el objeto de permitir eso y que se diera ese choque tan dramático en el que literalmente estamos viendo situaciones muy extremas y algunas muy aberrantes, como pasó en Inglaterra, donde se identificaron redes de trata de personas, pornografía infantil, pedofilia y una cantidad de cosas en las comunidades pakistaníes. Casos aberrantes. Lo que pasó en Suecia, lo que está pasando en Países Bajos, en particular en Holanda, lo que está sucediendo en Francia, lo que ahora se ve en Alemania y lo que se está viendo en España. ¿Quién permitió eso? Para que vengan estos influencers, literalmente haciendo el equivalente musulmán de la yihad a una cruzada. Porque si no lo saben y no lo entienden, la yihad musulmana es el mismo discurso, pero del lado cristiano, de la cruzada. Cuando se convocan las cruzadas para recuperar Tierra Santa, se toma como una guerra santa. ¿Qué hacen los musulmanes en respuesta? Convocan la yihad. ¿Y qué es la yihad? Una guerra santa. ¿Van viendo? Entonces, cuando hablamos de yihad, también estamos hablando de cruzada. Entonces, cuando los que están pregonando ahora de cruzada, lo están haciendo como respuesta bélica, violenta, para los que defienden la yihad. Y entonces uno pregunta, ¿quién fue el responsable de esto? ¿Quiénes fueron los que permitieron que esto desencadenara un caos, destruyendo uno de los modelos de vida, entre comillas, más armónico que se había desarrollado en los últimos 30 años, 40 años en el mundo occidental, que fue Europa? Europa, que vivió 2 espantosas guerras mundiales. Una Europa que vivía en la miseria total,
durante la Segunda Revolución Francesa, que lo describió perfecto Víctor Hugo, y fotógrafos de la época donde mostraban la miseria de los neoyorquinos, de los londinenses, de los madrileños, de los romanos. ¿Y por qué digo neoyorquinos? Porque mucha gente emigró a Nueva York, a Estados Unidos, y quedaron ahí en Nueva York esperando a ver a dónde se iban. Y hay fotos de familias inglesas, irlandesas, alemanas, francesas, en las calles del Bronx, en las calles de Queens, en las calles de Nueva York, allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mendigando, buscando con qué vivir. Las historias aberrantes que se veían del maltrato y la discriminación a personas en la isla de Ellis, cuando llegaban los migrantes en esos barcos, donde se esterilizaban a las mujeres con productos químicos. En pleno auge la eugenesia europea y norteamericana, el Club Eugenésico de Londres y el Club Eugenésico de Nueva York estuvieron muy de la mano. Entonces, esto no es de ahora. Es ver las oleadas masivas de decenas, cientos de miles de personas que viajaron a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Chile. Vea, en este momento el país que más italiano se habla no es Italia, es en Brasil. Hay más de 40 millones de italoparlantes en Brasil. Mire la cantidad de apellidos de origen europeo en Argentina, Chile, en Uruguay, Paraguay, en lo que es en Brasil, en el sur de Brasil. Mire, por ejemplo, las migraciones que hubo de asiáticos, japoneses, chinos y coreanos en Venezuela, Colombia, pero principalmente Perú y Ecuador. Mírese cómo llegaron esas oleadas de migrantes a México. Y obviamente el péndulo se está moviendo y la oleada migratoria que fue para Estados Unidos, por culpa de las dictaduras, la pobreza, la miseria y la violencia del Plan Cóndor que se impuso en Hispanoamérica, o las oleadas de migrantes ecuatorianos, colombianos, peruanos que iban para España, y al punto tal donde me acuerdo, y me lo contaron en España, hay personas que preferían llamar a un migrante colombiano, peruano, ecuatoriano a cambiar el empaque de agua a un bombillo porque literalmente no sabían hacerlo, los españoles. Y si lo sabían hacer, decían, pues para esto tengo dinero para pagarle a alguien que venga y lo haga. Por eso es que aquí en Colombia, y tengo vecinos acá que tienen sus casas y se creen de mejor estrato social, pero que lavaron platos en Estados Unidos o tenían un puestico de comidas ahí en una esquina en Queens, o lavaban y hacían aseo en las casas en Madrid, o cuidaban viejitos allá en España o en Francia. Entonces, yo digo que los colombianos, españoles que llegaron acá a Colombia, llegó mucho español, alrededor de entre el año 1870, 1880 a 1940, llegaron muchísimos españoles a Colombia. De hecho, Cali, mucha de la industria que se ve en Cali y en Medellín, fue gracias a personas que tenían ese conocimiento que venían de Europa y principalmente de España. Entonces, cuando vemos la famosa leyenda negra, los que la promueven, tristemente, son gente que han estudiado en academias de historia bajo la influencia de Estados Unidos y del college inglés. ¿Y quiénes fueron ellos? Enemigos de España. Y falsean y exageran las cifras. El mayor número de personas asesinadas en la Inquisición, quemadas, no fue en España, fue en Francia. Le siguió Inglaterra y los países protestantes. Y en último lugar, adivinen quién está. España. Ahí están las cifras, investiguen. Entonces, es triste
como en muchos supuestamente intelectuales aquí en Hispanoamérica hablan de latinoamericanos y se olvidan que fue un concepto impuesto por un antropólogo francés que quiso hacer ver la supuesta influencia latina, es decir, francesa, europea en América, sobre todo en México, y acuña el término latinoamericano. Pero lo que muchos de ustedes no caen en cuenta es que hay un sofisma en ese término, latinoamericano. ¿Qué quiere decir eso, latinoamericano? Que América es de los latinos. Y díganme qué hispano, qué persona de los países de América somos latinos. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Somos una mezcla y descendemos de españoles. Y los españoles son mestizos. Es una mezcla de visigodos, germanos, latinos romanos, árabes y judíos y africanos. Y los nativos propios de España, los iberos. Algunos celtas son mestizos. Los españoles son mestizos. Y llegan aquí y se mezclan con los indígenas de acá. Y están luego los afrodescendientes, los africanos, y estos se mezclan con los indígenas y con los españoles y con los mestizos. Y sale esta diversidad de Hispanoamérica, Iberoamérica, donde están los lusitanos, los de origen portugués, que se mezclan con europeos, con latinos, con italianos. Y aún así, ninguno es latino. De los que vivimos y nacimos en América, ninguno es latino. Los únicos que pueden decir que son latinos son los que tienen raíces, sus naciones, de la época de la dominación del Imperio Romano, que abarcó casi toda Europa. Por lo tanto, cuando hablamos de latinos, estamos hablando de europeos. Entonces, cuando hablamos de Latinoamérica, estamos hablando de la América de los europeos. Y miren la manera como habla Estados Unidos. Estados Unidos de América. Y eso me lo contaron hace poquito. Les hacían una pregunta a los chicos gringos, chicos muchachos de Estados Unidos, les decían, mencióname un país de América. Estados Unidos. Sí, pero menciona otro país de América. No hay más países, es Estados Unidos. ¿Cómo así? ¿Qué es Colombia? ¿Qué es Brasil? Ellos son Suramérica. No, son América también. Entonces, cuando uno escucha a un Donald Trump decir el Golfo de América, sería ideal si pensara que es de toda América, pero no dentro de la mentalidad estadounidense, que es de América de ellos, porque ellos se consideran, se autoproclaman como los únicos americanos. El resto no es América para ellos. Es el patio de atrás de ellos. Entonces, cuando hablamos de latinoamericanos, estamos pisoteando nuestra identidad, nuestra herencia. Y por eso es que la izquierda ataca todo aquello que represente identidad. Y por eso es que la derecha se aferra a la falsa idea de los blancos, de los blanqueados, para imponerse como los controladores y dueños de los que no son blancos, como está pasando ahora en Ecuador, donde uno escucha a un presidente referirse en términos tan terribles de los pueblos indígenas ecuatorianos. O lo que está pasando tristemente en Perú, que se está fraccionando, y es muy posible que si no estalla una guerra civil en Perú, se va a dividir en 4 o 5 pedazos. ¿Por culpa de quién? De unos hermanos de origen japonés. Ni siquiera son hispanos. Entonces, es triste que toda esa narrativa de división y polarización en Hispanoamérica comienza a partir del momento de decir Latinoamérica.
Yo empecé una campaña cada vez que voy a un café y me dicen, ¿qué quiere? Yo digo, ¿me das un café bien cargado? Ah, un americano, no, un colombiano. Ah, no, qué pena, es un americano, un colombiano. Y no entienden. Por ahí un caficultor me explicó, Richard, es que esa es la receta de un tipo de café que se llama americano. Bueno, empecemos a cambiar porque la fruta, la esencia de esa receta es café de aquí de América, de toda América, no de Estados Unidos como originalmente se conoce a la receta del americano, que es un tipo de espresso con agua, reducido con agua, que tomaron las tropas norteamericanas en Italia, porque al italiano le encanta mucho el espresso, el café fuerte, sin azúcar, espeso, porque revitaliza y por eso es que lo toman en copitas pequeñas. Y el gringo, el norteamericano, le cayó fuerte al paladar y lo redujo con agua y ahí surge el tal americano. Y le agregan un pecado mortal, azúcar. Entonces, yo digo, no me des un americano, dame un colombiano. Y si yo estoy en Costa Rica, dame un tico. Y si yo estoy en Brasil, dame un brasileiro. Porque estamos reivindicando nuestra identidad como continente, como mestizos, orgullosos de nuestras herencias indígenas, africanas, españolas, europeas, porque somos el crisol de todo el planeta, de toda la civilización humana. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que yo defiendo tanto eso. La hispanidad está siendo pisoteada y las políticas migratorias que se están dando en este momento en Estados Unidos, que tienen todo el derecho de hacerlo, se están pasando por alto un detalle. La economía norteamericana se sostiene gracias al consumo que hacen los hispanos en Estados Unidos. Y eso está demostrado en cifras. Y es triste cómo hay tantos hispanos viviendo en Estados Unidos que porque están viviendo 4, 5, 6 años en Estados Unidos, yo ya ser americano. Y empiezan con el acentico todo pendejo. Americano. Yo ser americano. ¿De dónde eres? De Marinilla, Colombia. Entonces, en ese sentido, creo que no podemos caer en el error de creer que somos menos que Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos se logró al apoyo de España. Así de simple. ¿Y cómo le pagó Estados Unidos a España? Robándole a Cuba y a las Filipinas. Con una falsa bandera, con el hundimiento del Maine. Ahí, en las playas de La Habana. Así funcionan ellos. Y detrás de eso hay una cosa más siniestra que no voy a mencionar acá, que ya la conocen y que tiene la formita de una estrellita, de varias puntas, de color azulito, de fondo azul, de fondo blanco, perdón. Entonces, esa lucha entre Gog y Magog. Para los veteranos del canal se acordarán hace 2 años cuando yo les dije que finalizó la misión de Azaela. Cuando finaliza la saga de Azaela, digo ya, acabé esa misión. Y le pide a la Divina Fuente que me hablara de una nueva misión. Y ella me mandó un mensaje. Detener a Gog, develar a Magog y exponer a Goat. Yo al principio creí que estaban hablando de Gog, el asteroide ese que está advirtiendo el señor Benítez, pero luego recibí la confirmación de que cuando hablamos de Gog y Magog estamos hablando de cristianos y musulmanes. ¿Quién es Goat? Los sionistas, porque ellos no son judíos. Los sionistas.
Y yo, caramba. Y por eso es que empecé toda la narrativa que yo estaba manejando hace más de 2 años antes de lo que pasó tristemente en esa fiesta trans que hubo allá desde fatídico 7 de octubre, donde personas, qué tristeza, siempre las personas, la gente es la que tiene que pagar los platos rotos, y después de esas 1200 personas, muchas por el fuego cruzado, se suman las más de 60.000 de un pueblo ya muy aporreado durante mucho tiempo por un sometimiento terrible por parte de gente sin escrúpulos en el poder. Entonces, la misión es simplemente exponer esto, de que están buscando enfrentar cristianos y musulmanes, para de esa manera hacer el advenimiento de su Mesías y de esa forma facilitar la reducción de población y favorecer a una facción que se creen los elegidos y dueños del mundo. Y he estado cumpliendo la misión. Y por eso es que me llamó mucho la atención esa historia del famoso juramento de Santa Gadea, que vamos a buscarlo para los que no lo conocen. El juramento de Santa Gadea. Cuando muere Sancho II y sube al poder Alfonso VI, que estaba exiliado, y se convertirá en el rey de Castilla. Y todo va a tener como eje dinamizador el asedio de Zamora, que era la ciudad fortín de Doña Urraca. Y de hecho, ese pájaro es muy hermoso, el que llaman la urraca, es en honor a ella, por los vestidos, los colores de los vestidos que ella utilizaba, que eran muy hermosos. Y hay un ave que tiene esas características y por eso es que la ponen urraca. O al menos fue la historia que me contaron allá, no sé si será así, pero bueno, por ahí va. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Precisamente porque en esa iglesia, y los invito a que investiguen para que sepan cuál me estoy refiriendo yo, donde hizo el juramento 3 veces, que fue una afrenta, una humillación para un tipo con una arrogancia brutal, como era Alfonso. Al menos cuando estaba joven, en ese momento el tipo estaba muy ofendido, muy sentido por lo que había pasado en el exilio. Estuvo en el exilio en Toledo, por cierto, y que era reino en ese entonces musulmán, que luego será tomado por mi querido Álvar Fáñez, que luego se convertirá él en el señor de Toledo, y lo hará con la ayuda de su mejor amigo y hermano y tío, que es el Cid. En alguno de los recuerdos acá una vez conté, yo estuve al servicio y conocí al Cid Campeador en mi encarnación anterior, pues, ¿no? Pero yo no estuve directamente con el gran señor Don Rodrigo. Lo admiré, lo conocí, lo vi, tengo recuerdos de él en mis memorias, digámoslo así, mis recuerdos celulares. Cuando yo escucho y oigo hablar de él, me da como unas ganas, ¿cierto? Pero sobre todo porque esa admiración obedece a tener un modelo, un ejemplo, que cada vez que pasaba Don Rodrigo había alguien que lo miraba con una mirada de alguien totalmente convencido de que ese hombre que está mirando es un grande. Y lo miraba otro grande, Don Álvar, el que llaman, que por acá está el nombre, Don Minaya. Y Don Minaya, yo estuve al servicio de él. Siento de que en algún momento mi fascinación a Don Rodrigo, porque fui mozo de niño, crecí ahí en los dominios de la familia de Don Rodrigo, y me hice escudero, y quizás en algún momento Don Rodrigo
me entrega para rendirle homenaje y vasallaje a don Alvar, a don Minaya. Y empezaré yo siendo uno de los hombres de la guardia de don Minaya y lucharé junto con él muchas veces. Estaré no en servicio del rey Alfonso VI, pero sí estaré cerca de él a través de don Alvar, y obviamente compartiré las mismas tragedias de esa dicotomía, esa coyuntura de la lealtad a don Rodrigo y la lealtad al rey Alfonso, que era un rey admirable a pesar de todas las dudas y a pesar de todas las cosas que habían. Fue un hombre que terminó de unificar todo lo que fue la identidad cristiana española ibérica. Y nosotros compartimos el exilio con nuestro señor Rodrigo y estuvimos en la conquista de lo que fue Toledo, en la conquista de lo que fue Valencia. Para mí, lo que fue Toledo es significativo, porque cuando estuve la primera vez en España y entramos por la Puerta de los Leones, yo sabía que había otra entrada, y sin haber visto esa otra entrada, ese otro lugar, me acuerdo que con las personas que están conmigo yo los llevé y les dije, vamos a una parte alta, y nos acompañaba mi querido Canteros. Él sabe, él vio todo eso. Un saludo a mi querido Javier si está viendo el video. Y fuimos allá y yo me puse a mirar y ahí mismo señalé, allí, cerca donde está el palacio del ejército, que está al frente, pasando el río. Yo dije, ahí está la entrada. Ahí había un puente, que ya no está. Y les mostré por dónde nosotros, a eso de las 2 de la mañana, cruzamos el río en un frío casi desnudos, con lo único que teníamos era una saya encima para medio tapar nuestras carnes y pudores, la espada, el cuchillo y un hacha. Y con eso suba, mijito, y a eliminar a los guardias y tomarnos esa zona, generando una distracción, porque la verdadera carga la haría don Rodrigo a eso del amanecer, por el otro lado, por la puerta no principal, sino la segunda puerta, y la tercera carga sería por el otro lado, donde estaba un puente en ese entonces era de madera, de pontones, y por ahí se tomaría con barcas, porque era un lugar donde se podían pasar con barcas, y se haría por 2 lados, se haría el ataque simultáneo a Toledo, y había una pequeña fuerza, nosotros que entrábamos por una parte muy escarpada, a cazar y a acabar con estos guardias que habían ahí, y a tomarnos la parte alta donde está hoy día el famoso Alcázar. Antes era un fortín ahí, era una especie de muralla. Ahí entramos nosotros y tomamos esa zona y empezamos la carnicería, y se abre una de las puertas auxiliares y se toma la ciudad. Yo me acuerdo cuando estuve esa primera vez, para mí era impresionante, porque yo me veía ahí, yo sentía eso, y sobre todo el frío. Eso es algo que lo sentía hasta en los huesos ahí en Toledo, ese frío calándome, porque era un recuerdo de haber pasado en la madrugada el río, y es helado. Entonces es muy impresionante eso. Tengo el recuerdo de que había una pequeña lavandera que no estaba en horas de lavar, o quién sabe qué estaría haciendo la povenilla, que la pasamos al otro lado, o sea, y para que no gritara, pero como era tan pequeña, fue tan duro el corte que la cabeza quedó en la mano. Entonces, a mí todo eso me llegó, me acuerdo de la primera vez allá en España, y la segunda vez que fui a Toledo para mí fue muy especial también, y sobre todo porque nos dimos el gusto de perdernos por las calles. Perderse en las calles toledanas es una belleza. Entonces, para mí era muy especial, y sobre todo porque el señor Minaya era un hombre muy especial, era un hombre templado, de fuerza, era un hombre de mucho honor de palabra. De hecho, una de las cosas que yo he conservado durante muchas vidas es hacer honor a la palabra, y sobre todo fiel a la palabra, y ser de acción cuando hay que ser de acción. Entonces, recuerdo eso. ¿Y a qué viene todo esto ya para terminar? Porque no quiero hacerlo muy largo el video.
es precisamente eso, que lo que está ocurriendo en España ahora, desde mi sentir, parte de esa herida viene en la pelea y en la lucha de esos 5 hermanos. Porque la unificación de lo que será el sentir cristiano ibérico, español, va a ser a partir de una traición, a partir de un juramento y a partir de un exilio en donde el resentimiento y las rabias y sobre todo los deseos de revancha y de clamar justicia van a quedar muy arraigados y van a ir creciendo, creciendo hasta darse en las guerras carlistas, la guerra civil que se dio, en la primera guerra civil que se dio en España, que no fue la del 36, sino la anterior en el siglo XIX, y que tendrá su culmen y que todavía esa herida abierta que a mí me duele en mi corazón porque tengo mucho que sentir de mi querida España, por un lado por el lado de mi madre, que mi madre es de ascendencia andaluza, y todavía por ahí tengo las cositas que ella misma tejió para ella cubrirse el cabello con un velo negro, con flores, con rosas, con su cosita aquí que se paraba acá encimita. Y era una mujer que le encantaba bailar y, y cantaba hermosísimo. Mi abuelo Daniel era criollo, era hijo de españoles, pero nacido acá en Colombia. Y, y son historias, porque los primeros duques que llegaron a Colombia, uno de ellos forma parte de los 100 señores, de donde saldría todo lo que fue la colonización del centro de Colombia, desde la gran ciudad señorial de Sonsón y Abejorral. Entonces, de ahí viene mi familia, de parte de mi madre, de parte de mi padre, vienen de lo que es Cuba, pero de la Cuba española, y entran a Colombia por el río de la Magdalena y tendrán su asentamiento en lo que es Cundinamarca y Tolima, en lo que hoy día es Cundinamarca y Tolima, porque en aquel entonces no era eso. Y incluso a modo de anécdota, no está confirmada, pero es algo que decían mis primos, en la familia de parte de mi papá hay apellido Borbón, y tiene que ver con un hijo bastardo de los Borbón, que terminó, no sé cómo, dejando un parte del linaje de la parte de la familia de mi papá. Entonces eso es un rollo todo raro que yo no sé si será del todo cierto, pero por ahí va. Y para mí España es algo que también lo tengo en mi corazón, porque mi última encarnación, digamos, más completa, fue un piloto alemán, pero su bautizo de fuego fue tristemente en la Guerra Civil Española. Y, y eso también me llega en el corazón, porque en cierta manera algo tuvo que ver esa encarnación mía con ese sufrimiento que hubo ahí. Y no voy a negar, admiré y siempre me gustó uno de los grandes poetas españoles de esa época, el gran Lorca, a Dalí y a Buñuel. Estos tres, por eso que me encanta la película la Mesa del Rey Salomón, un homenaje a Buñuel, y me fascina la película, sinceramente. Ver esos tres ahí metidos en esa historia es un espectáculo, y por eso es que esta historia me parece muy interesante, la de los 5 hermanos. Y además también una advertencia, porque están tratando de enfrentar el mundo cristiano y musulmán para favorecer al sionismo. Y tristemente los que están jugando con fuego, esos divulgadores y esos influencers, esa gente que es en podcasts, que por ejemplo desacreditaron totalmente y minimizaron y ridiculizaron el drama palestino con algo que tampoco les importa, pero lo usaron como excusa. Lo que está pasando con los cristianos en Nigeria y en Congo, que es aberrante en toda la regla. Pero si se ponen a escarbar el origen de lo que está pasando allá, eso lo desmascaró
ese hombre fuerte de Sierra Leona y de Burkina Faso, ese hombre que denunció la trama del sionismo en esa zona y que es muy probable que son los que están detrás de lo que está pasando a los cristianos en esa zona, precisamente para generar distracción y un motivo para enfrentar a cristianos y musulmanes, porque los principales beneficiados de ese enfrentamiento son los sionistas y su fanatismo y en su loca idea de destruir el templo para construir el nuevo templo, destruir a Israel para construir la nueva Israel y destruir el mundo para construir el mundo que ellos quieren, y toda esa parafernalia distópica, apocalíptica, loca y conspiranoica, pero que ahí está. Entonces es triste la falta de visión de esta gente. Yo no voy a negar que hay fundamentalismos. Por ejemplo, es muy sospechoso y es muy extraño que justo en el acuerdo que se está firmando en Egipto estallara la guerra entre Pakistán y Afganistán. Muy raro. Sobre todo porque Pakistán es un estado fallido y de hecho yo ya lo había advertido. Allá iba a estallar un conflicto y preciso. Ya hay una guerra en este momento. Afganistán declara la guerra a Pakistán. Y es absurdo porque Pakistán tiene armas nucleares. Y si quieren generar una nueva pandemia, simplemente detonen 2 o 3 pepinitos allá para que la excusa de la lluvia radiactiva sea la que dé inicio a una nueva locura de encierro y confinamiento. Entonces, como no lo han podido hacer en Oriente Medio con Irán, y no lo han podido hacer con Siria, no lo han podido hacer enfrentando a toda esa gente ahí con Yemen y toda vaina, entonces lo quieren hacer entre Pakistán y Afganistán. Lo más trágico y lo más chistoso es que, si bien es terrible lo que hacen los talibanes, eso nadie lo va a negar, esta gente empezó una política de desarrollo en infraestructura para dinamizar y potencializar la economía afgana con alianzas estratégicas, y están empezando a desarrollarse con unos proyectos de infraestructura únicos que nunca había visto Afganistán, ni siquiera en la época del Pacha, del rey que ellos tuvieron, y que estaban desarrollándose. Y Pakistán, que está en la ruina, totalmente llevado del carajo, en un total caos político, sin unidad política, con luchas internas, lo lanzan a un conflicto contra un Afganistán que sí está unida y que, si bien no tiene armamento de destrucción masiva, sí tiene lo que es la fuerza de lo que está dominando allá, y sobre todo la amarga experiencia de ser una nación que se construyó bajo el dolor de las guerras a través de toda la historia, desde la época de Alejandro Magno hasta el día de hoy. Entonces es un pueblo que no se deja humillar y no se deja agachar la cabeza, y que ha sufrido mucho también, y que lo van a utilizar de carne de cañón para forzar a un acto demencial, que es lo que he visto en sueños y espero que no suceda, cancelado, pero lo he visto, en donde los pakistaníes utilizarían un pepino de esos, y luego con la excusa de la lluvia radiactiva van a decir que hay un nuevo bicho que ataca posiblemente Europa, Oriente Medio, y que llega a todo el mundo, y ahí otra vez nos vuelven a joder, porque están buscando por todos los medios, y de hecho ya se están dando advertencias. Hay una demencia en este momento, a nivel psíquico, el barrido mental está muy complicado, y en el momento que estoy haciendo este video van a llegar algo que es muy anómalo, muy raro, que se dé de manera tan simultánea con la Tierra en medio. Una cuádruple tormenta solar que nos va a tocar por todos lados, nos va a llegar por 3 frentes. Esa cuádruple tormenta solar que empezará a sentirse sus efectos, las 3 primeras van a estar impactando la Tierra entre los días miércoles, jueves, viernes, y la cuarta el día sábado. Esto va a generar un clima
a nivel de lo que es la capa protectora magnética del planeta, que va a alterar muchas cosas y van a generar barridos muy fuertes, y sobre todo a nivel psíquico, mental, se va a poner más álgida la cosa. Y tuve una visión de que algo va a ocurrir muy fuerte con Egipto, o que tiene que ver con Egipto, no estoy claro. El sueño lo tuve hace 2 días, se lo conté a Edith. Yo me acuerdo cuando era chico, allá en el año 70 y pico, la transmisión en vivo en televisión, que estaban mostrando un desfile militar en Egipto, donde el presidente de ese entonces había hecho algo épico en el mundo islámico. Había visitado Jerusalén y se había reunido con los políticos y gobernantes judíos israelíes, y se estaba fraguando un tratado de paz que iba a cambiar la fisonomía del mundo árabe y judío en Medio Oriente. Ese gran logro que hizo ese presidente egipcio estaba ante una parada militar, y me acuerdo la escena cuando todos esos soldados mirándolo así, avanzando con sus fusiles, uno se sale del grupo y lanza una granada al palco de honor del presidente, explota, e inmediatamente otros que estaban ahí con sus fusiles salen, empiezan a disparar, y uno con un lanzacohetes, en vivo y en directo, el que iba a lograr por fin la paz en Oriente Medio, fue eliminado. Y ese fue el sueño que tuve. Y yo, cuando me desperté sudando, dije, ¿qué tiene que ver ese sueño de lo que pasó hace tantos años ahora con lo que está pasando en Gaza? Porque los invito a que vean el discurso del presidente Sisi, que así lo llaman, el presidente de Egipto. Escuchen el discurso y sobre todo lo que él está preguntándoles a Donald Trump. Listo, le agradecemos el tratado de paz, le agradecemos el plan, tiene como socio a Egipto. Aquí todos los árabes que estamos acá vamos a ser socios, vamos a estar haciendo esto y aquello, pero ¿quién se va a hacer cargo y en qué proporción y porcentaje cada uno en la reconstrucción de Gaza? ¿Y cómo se va a manejar eso? Esa pregunta fue clave, porque la reconstrucción de Gaza vale más de 30.000 millones de dólares. Y eso que yo creo que es muy conservadora esa cifra, creo que vale más. Lo van a manejar solamente contratistas estadounidenses e israelíes. Y con eso, ¿cómo se garantiza lo que realmente se está buscando? La convivencia entre dos pueblos y la consolidación de la paz, el comercio, la economía y la política de Oriente Medio, utilizando como modelo y ejemplo la paz de Gaza. Esa pregunta que hizo el presidente egipcio es muy pertinente, y algo me está diciendo que desafortunadamente los que no investigan, esa facción, esa gente llamada, ya saben cómo, Hamas, esa gente ya empezaron a ejecutar gente en Gaza. ¿Y a quiénes están ejecutando? A los que se han opuesto a reconocer como autoridad palestina a esa gente de Hamas. ¿Y por qué? Porque ellos saben quiénes son los que están realmente detrás de ellos: la inteligencia israelí. Entonces, cualquier fracaso que se dé allá, y sobre todo ahora con el tema que no han devuelto todos los rehenes, al menos los que murieron, hay un detalle, y lo dijo uno de los voceros de esa gente: no podemos devolver la mayoría de los que fallecieron porque murieron en los bombardeos hechos por Israel y no quedaron enteros. Están sepultados bajo toneladas de escombros. ¿Cómo vamos a devolverlos? Y en este momento el grupo de WhatsApp de los rehenes israelíes están exigiendo a Israel que, si no devuelven todos los cuerpos, tomen acciones militares otra vez contra Gaza. ¿No les parece ya suficiente saber que su familia falleció y que parte de lo que sucedió con ellos fue culpa de los bombardeos? Entonces ahí estamos viendo algo muy extraño, que desafortunadamente, vean el discurso del presidente egipcio, el de ahora, lo publicaron esta mañana.
Y yo creo que lo más coherente y lo más aterrizado, y sobre todo lo que dijo el primer ministro ruso, Lavrov, cuando él dijo, listo, apoyamos todo lo que está pasando allá, pero hay una pregunta en el aire. ¿Solamente Israel se va a hacer responsable de la reconstrucción de Palestina, de Gaza? ¿Con qué garantías? O sea que sinceramente estamos ante una paz de circo. Son muchas cosas que me gustaría hablar acá, pero quiero parar aquí para que lo puedan digerir. Y estamos ante una coyuntura muy riesgosa en donde el fanatismo cristiano quiere enfrentar al Islam. Justo ahora, donde por fin se están uniendo los islámicos en buscar y garantizar la paz de Oriente Medio y encontrar una solución a la cantidad de migrantes que están yendo a Europa precisamente para detener la oleada. Y no lo están investigando esos que se hacen llamar cristianos, que están con esos discursos incendiarios, convocando a una nueva cruzada. Y se les está olvidando, como lo dije ahorita, ¿quiénes son los responsables de que toda esa gente esté en este momento en Europa haciendo y deshaciendo? Y en este momento, los principales líderes del mundo árabe están con la esperanza de que se haga realmente un acuerdo de paz que garantice el retorno de todos los refugiados y de toda la gente que se ha ido a otras partes, otra vez a sus territorios. Y quieren sabotear eso los de siempre. Porque no les conviene que lo que están utilizando de argumento para acabar con las instituciones europeas y del mundo cristiano occidental, se les acabe el argumento y la justificación. Necesitan mantener eso en fuego, necesitan mantener eso en caos. Y recuerden lo que descubrió Trump en la primera administración. Y que Carl Carlson, el periodista, destapó en su momento. Ahí están los videos en el canal de él, del señor Carlson. Que los fundamentalistas esos y la hermandad esa árabe, ¿quiénes realmente la financiaron y la crearon? ¿Quiénes son los que están realmente detrás de las famosas primaveras árabes? Y de los grandes estallidos sociales que se han dado en Europa. Entonces, hay una minoría que quiere el caos, la destrucción, a partir del miedo, a partir del odio, a partir de la polarización y la división. Como esos 5 hermanos que lucharon entre ellos, por el poder, por la corona, por el dominio de un territorio. El ímpetu, la impulsividad, la temeridad de Sancho II lo llevó a una muerte vil y traicionera por la espalda. Alfonso VI se consolida como rey, pero con la sombra de duda de haber sido un fratricida que eliminó un hermano, y con una sospecha de una relación incestuosa con su hermana, la señora de Zamora. Y detrás de todo eso hubo un hombre, o más bien en medio de todo eso hubo un hombre de gran temple, ímpetu, que fue un pilar de poder, palabra, moral, valentía y sobre todo dureza, como fue don Rodrigo. Y rebajaba la sombra otro que era su igual, el señor Minaya, Álvar Ñáñez, que fue mi señor en esa época. Y investiguen, la coexistencia entre musulmanes y cristianos no solamente eran peleas y luchas en la época de la Reconquista. Hubo periodos largos de paz, donde hubo coexistencia y convivencia. Y que gracias a la gran ciudad de Al-Andalus, todo el arte
las matemáticas, la geometría, la geometría y ¿cómo se llama esto? Y el álgebra, todo aquello que se había perdido en Europa, todo aquello que se había perdido en muchas partes y que era legado romano y que se conservaban en las grandes universidades árabes y musulmanas de la época, fue gracias a que no siempre se estaban batallando en las cruzadas en Jerusalén. Hubo pactos y alianzas donde hubo periodos de paz. Y ese conocimiento, los monjes, al llegar a ese conocimiento y sentarse en hablar con estos guardianes de la fe musulmanes, los que eran más de pensamiento abierto, y compartir tratados de escolástica, tratados de pensamiento filosófico, aquellos caballeros y señores que querían llevar tecnologías que no conocían en sus dominios, en sus tierras, pero que allá las vieron y las conocieron y las aprendieron, se van llevando la antigua hidráulica, ingeniería romana que aún conservaban y que habían desarrollado y mejorado los árabes, y la llevan a Europa. Y la medicina, los tratados de Galeno sobrevivieron en el mundo árabe. Los médicos de Saladín atendían a la nobleza cruzada de Jerusalén. Y esos conocimientos de medicina lo van a tomar los hospitalarios, la Orden de San Juan, y ellos la van a llevar a Europa, porque los que curaban gente en Europa eran carniceros, zapateros y herreros. No eran médicos. En cambio, en Europa, en los países árabes, eran médicos con título, respetados como tales. Vean en la película que se llama El Médico. Es bellísima cómo ese muchacho viaja de una Europa decadente, terrible, oscura, donde el médico era el tipo que remendaba cueros, el que cortaba la carne y todas las vainas, era el que sacaba los dientes y hacía las cirugías. Y el pelado dijo, no, yo tengo que aprender algo, porque vio un médico, una persona que había aprendido en las cruzadas a curar. Yo quiero aprender. Esa película es bellísima. Y uno le pone a mirar, por ejemplo, esa otra película más antigua que se llama Encuentro con hombres notables. Todo ese conocimiento y todo ese pensamiento lo fueron llevando a Europa, y eso fue lo que fue ayudando a que Europa fuera saliendo y fuera atreviéndose a salir del fanatismo religioso y experimentar con algo nuevo. Lastimosamente hay fuerzas y energías que buscan la polarización y mantener a todo el mundo dividido y evitar que podamos construir civilización. En este momento los globalistas están totalmente utilizando todas sus baterías para frenar como sea y acabar el proyecto multipolar que está liderando los BRICS. Nada es perfecto, todos somos perfectos, pero hay alternativas mejores que la guerra, la miseria y la destrucción. No podemos caer en el miedo de lo que advirtió el fundador de Telegram, que dijo que en menos de 5 años se acabará todas las libertades que conoció Europa y el mundo occidental de la mano de tecnócratas eugenésicos que no les importa absolutamente nada con tal de tener el poder, y todo organizado de acuerdo a sus estructuras mentales psicóticas. No podemos caer en eso. El mundo no puede terminar así. Y es triste que la elección de muchos, de manera consciente e inconsciente, de la mano de tanto divulgador distópico o tanto divulgador fantasioso prometiendo pendejadas, mantengan engañada a la gente y condicionada a seguir la ruta de la hormiga y aceptar, sin chistar, un final que la Tierra no se merece. Al menos no en esa línea de tiempo. Y si bien hay que respetar el libre albedrío, creo que por el mismo libre albedrío uno puede decir, basta.
Yo elijo el mejor camino, el mayor bien para mí y para todos los seres humanos. Y eso también se tiene que respetar y se tiene que escuchar. Ahí se los dejo. Un abrazo cósmico. Espero que estén haciendo los ejercicios, porque, ojo, aviso navegantes. Voy a hacer un en vivo. Solamente las personas que hayan hecho realmente los ejercicios que yo propuse a conciencia y que estén viendo resultados ciertos, demostrables, de que realmente está funcionando, los invito a un conversatorio en vivo donde ustedes pueden aparecer y yo les mando la invitación para que solamente ustedes ingresen a la sala. Creo que así se llama. Bueno, tendré que decirle a Eddie que me explique cómo hacerlo, pero por ahí la idea. Y si no podemos hacerlo así, entonces que al menos puedan participar en los comentarios, en el chat, y puedan dar testimonio de lo que están haciendo con estos ejercicios y cómo les está yendo. Es en vivo, voy a ver si lo hago, para dejarlos descansar y practicar la semana entrante. Listo. Si hay alguna novedad, obviamente saco un video cortico o alguna publicación en la caja de publicaciones del canal. Y por favor, todo con pinzas. Aquí nadie es dueño de la verdad absoluta. Y como muy bien lo dijo alguien que me hizo un llamado de atención que se me pasó por alto, pero es cierto. Hay que validar las fuentes y investigar y verificar que la información que te está llegando es realmente esa. Y no una imitación o una falsificación o desinformación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por favor, solamente aquellos que tengan claridad y tengan manera de decir, sí, me está funcionando, está ocurriendo esto, tengo este testimonio, lo voy a compartir, por favor. Solamente con esas personas. El resto sigas ejercitando, siga practicando. Y si le van resultando cositas, bacanísimo, chévere. Esto no es de ya lo domino, ya soy el Super Saiyajin, el Super Goku. No, eso es de continuar, continuar y continuar. Espero que todo se dé. Sé que algunos divulgadores están diciendo, se acerca la hora cero del gran apagón. ¿De dónde están sacando la información? Entonces, ojo con eso. Sea lo que vaya a ocurrir, pero es que yo he hecho algunas advertencias, se las mandé primero a los de Ecuador, a los de Perú, a los de Venezuela, pero eso también aplica a los de Argentina, aplica para los de España, aplica para los de México, aplica para todo el mundo. La cultura de la prevención es muy útil. Es mejor estar preparado y no que te cojan con los calzones abajo. Entonces, nada perdés con estar tomando medidas de precaución. ¿Listo? Y eso lo estaba advirtiendo yo desde hace varios años acá en el canal. Y más ahora que sí, efectivamente van a suceder cosas a nivel económico muy fuertes. Sobre todo ha sido una distracción enorme para tapar la quiebra de Estados Unidos, que ya es inevitable, ya es inocultable. De hecho, la caída que ocurrió hace poquito en los Bitcoin movió casi 300.000 millones de dólares en una hora. ¿Quién movió ese dinero? Entonces, ojo que aquí se están moviendo muchas cosas. Entonces nosotros que somos los de a pie, que no tenemos ni idea qué es lo que está pasando, mejor tomemos previsiones para que no nos cojan con los calzones abajo. Listo. Esperemos que lo de Venezuela sea para el mayor bien, con el menor número de víctimas. Y mi querido Perú, qué tristeza lo que está pasando allá. Lo de Ecuador sinceramente es una vergüenza. Lo que pasa acá en Colombia es brutal. Y una cantidad de cosas, en todas partes se están ocurriendo cosas porque son intencionadas, porque están generando en realidad una lucha entre los globalistas y los BRICS. En eso se resume todo, en esas dos cositas. Sacaré un video al respecto en su momento. Listo. Entonces, un abrazo bien grande. Se me cuidan bastante. No olviden hacerle a esto al canal. Por favor, hagan sus comentarios bien lindos. Si me quieren apoyar, sinceramente se los digo,
No tengo que rogarlo, simplemente se los digo de corazón, con mucho corazón. Los que me quieran apoyar económicamente, al final de la descripción de los videos está el enlace, no lo pueden copiar, hay que darle clic, el enlace a PayPal. Se los agradezco totalmente, porque yo también tengo que buscar la manera de ahorrar para garantizar una vejez. Y eso sería posible solamente si ustedes me ayudan. Hay gente que dice, ay Richard, es oro puro lo que estás publicando, muchas gracias por lo que nos das. Entonces, ¿por qué no me colaboran? Entonces, por favor, los que quieran colaborarme, se los agradezco mucho, por favor. Ahí en la descripción, en la caja al final de cada video, en la descripción de los videos, ahí está el enlace a PayPal. Los que no puedan por PayPal, en Colombia está la llave Bancolombia, y ahí también está escrita para que hagan sus transferencias. Todo es amor. Y los que quieran hacerse miembros del canal, pues igual, también sirve como ayuda o aportando los llamados supergracias y todas esas cosas. Todo eso se les agradece porque todo eso es amor. Ayuden, si no pueden económicamente, compartan los videos, compartan en sus redes sociales, hablen de mi canal. Si conocen personas que hagan entrevistas y cosas así como hizo mi querida Edith con las queridas damas argentinas, me pueden abrir espacios en otros lugares, sería genial. Y compartan los videos, pónganlos a verlos. Fuera de eso, activen las campanitas de suscripción. No basta con ver la campanita ahí abierta, sino que hay que darle clic para que todas las notificaciones le lleguen. Y bueno, aquí vamos, estamos dentro de las reglas de esta plataforma y así es, pero podemos jugar con eso. Entonces, un abrazo cósmico, muchas gracias. Y no sé si nuestro querido Peletas apareció por ahí, pero espero que recuerden que la reconciliación, el amor y la compasión es la clave. Hasta pronto y luego hablaremos de otras cositas bien interesantes. Chao, chao.